Hola queridos lectores, bienvenidos una vez más a Un libro, una experiencia, un podcast para lectores de verdad. En este episodio continuaré hablando acerca de ensayos sobre crítica literaria, el libro del gran filólogo mexicano Antonio Alatorre. En la primera parte del episodio les hablaba de las consideraciones de don Antonio en torno a lo que puede entenderse por crítica literaria, sobre su defensa de la crítica impresionista frente a lo que él llama en el libro crítica neoacadémica, así como también de los 3 ensayos que escribió en su momento alrededor de la obra y la figura controvertida de don Marcelino Menéndez Pelayo, el gran crítico español de finales del siglo XIX y principios del XX, y que se encuentran contenidos en el libro. Así que, habiendo ya hablado en la primera parte del primero de esos ensayos acerca de don Marcelino, en esta segunda parte del episodio hablaré de los otros 2, para terminar refiriéndome a los textos del maestro con los cuales concluye el libro y en los que desarrolla algunas ideas sobre literatura nacional y nacionalismo. Comencemos entonces con esta segunda parte. Los otros 2 textos referidos a Menéndez Pelayo en el libro son Un caso agudo de Menéndez Pelayitis y Menéndez Pelayo y los poetas mexicanos, una escaramuza crítica. En el primero, Alatorre critica con ironía a un autor español, jesuita, que, basado en la admiración de Menéndez Pelayo por el poeta lírico y satírico romano Horacio, manifiestamente patente en su Epístola a Horacio, se propone juzgar buena parte de la producción poética hispanoamericana partiendo de los rasgos de la poesía horaciana: orden, unidad, claridad, amor a la patria, religiosidad y buen gusto. Es evidente que el propósito del maestro Alatorre fue exhibir la contumaz indisposición del autor del texto para mirar a las obras literarias hispanoamericanas con otros anteojos que no fueran los de un poeta que vivió y murió varias décadas antes de Cristo, pero además su renuncia a admitir otros juicios críticos que los de su admirado don Marcelino. En el segundo texto, Alatorre da cuenta del desencuentro entre Menéndez Pelayo y un grupo de críticos mexicanos encabezados por el escritor José María Roa Bárcena, a raíz de que en la integración de una antología de poesía hispanoamericana encomendada a Menéndez Pelayo, el gran crítico español decidió, al parecer, no incluir la selección hecha por los mexicanos para preferir la inclusión de un grupo reducido de autores. El texto expone el argumento del español para hacer lo que hizo, explicado por la supuesta llegada a destiempo de la selección hecha por los mexicanos, mientras él se encontraba veraneando en Santander, y las posibles verdaderas razones para excluir de la antología la selección hecha por los mexicanos. La principal es el menosprecio que sentía el español por buena parte de la poesía escrita en México y en general en Latinoamérica, y eso se desprende de lo que afirmó explícitamente en un texto de su autoría un fraile de apellido Migueles, citado por Alatorre, quien presume que el fraile lo que en realidad hizo fue volver explícitas las reservas de Menéndez Pelayo. Dígase de una vez, escribió Migueles, lo que realmente mortifica a ciertos escritores mexicanos no es que ignoremos sus producciones literarias, en lo cual poco se perdería, sino que las conozcamos de sobra y que por fortuna nuestra tengamos distinto criterio que ellos para juzgarlas. Los 2 últimos ensayos del libro discurren en torno a la noción de lo nacional aplicado a la literatura mexicana y alrededor de ese nacionalismo contra el cual Alatorre esgrime filosos argumentos. En el primero, don Antonio se opone fervorosamente al fomento de lo nacional en la literatura mexicana. Escribe al respecto: el adjetivo nacional le viene muy chiquito al sustantivo literatura. Y más adelante, decir que lo nacional no es algo fomentable en lengua ni promovible en la literatura no es decir 2 cosas, sino una sola,
Este texto en contra del nacionalismo literario en México concluye con las siguientes líneas del maestro. Si a los jóvenes se les impusieran reglas, si se les exigiera una literatura nacional, entendiéndose por nacional lo hecho ya, la tradición acumulada, incluyendo paisajes, ambientes, temas, situaciones, vocabulario, actitudes intelectuales y sentimentales, maneras de narrar, etc. Su deber sería reírse y no hacer el menor caso, porque las tradiciones más opulentas se quedan chicas cuando hay expansión y porque la creatividad es algo que brota de dentro. La literatura nacional puede ser esto y aquello otro y lo de más allá. Puede sencillamente serlo todo, pues no es otra la vocación de cualquier literatura. Don Antonio remata con esta sencilla e irónica definición de Alfonso Reyes. La literatura nacional es la suma de las obras de los literatos mexicanos. El libro concluye con el ensayo Contra el nacionalismo, corrupción de la nacionalidad. En él, el maestro Alatorre expone jocosa y didácticamente su visión de no especialista al hablar del nacionalismo. En ese texto es posible leer esta joya. Todo lo que tienen de noble y de respetable las expresiones de la nación, lo tienen de torcido y falso las expresiones del nacionalismo, el como México no hay dos, el viva México, hijos de la tal por cual. En el mejor de los casos, ese nacionalismo es retórica, es humo, pero esencialmente el humo está tapando algo. El nacionalismo es instrumento de manipulación. Se pretende acallar las voces de la nación con el estruendo del himno nacional. El libro finaliza afirmando, entre otras cosas, lo siguiente contra el afán nacionalista. En realidad, contando desde las heterogéneas culturas precortesianas hasta la aún no muy homogénea cultura del siglo XX, cuanto más altos sean los logros alcanzados dentro de nuestras fronteras, tanto más injusto sería achicarlos considerándolos glorias de México. Y así concluye este librito del memorable lingüista mexicano. De él se desprende un amor enorme por las letras mexicanas y universales, además de un rigor para apreciar aquello que puede y debe pasar como una obra literaria apreciable. A varios años de acaecida la muerte de don Antonio Alatorre, Ensayos sobre crítica literaria merece un sitio especial en las letras de México. Te invito a ti, amable oyente de este podcast, a sumergirte en ese libro para experimentarlo y para extraer de sus páginas lo que la sabiduría de don Antonio legó a sus lectores de hoy, de ayer y del futuro. Si has llegado hasta esta parte del episodio, quiero agradecer tu tiempo y tu disposición para escucharlo y te invito igualmente a seguir el podcast en Spotify y en YouTube, así como a suscribirte al boletín de mi blog franciscopairo.com para recibir en tu correo contenido diverso sobre libros, autores y publicaciones en la era digital del siglo XXI. Hasta el siguiente episodio.